Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no te... Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes. Les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. El séptimo día de la semana, escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol. La marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político
o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. La historia profética totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Toda la historia de la humanidad revelada, queridos amigos, por el espíritu de la profecía desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que vamos a estar en esta tierra. Aquí está, queridos amigos, cómo fue que se formó, cómo fue que se estableció el sistema romano papal, cómo será su caída. Aquí está también, queridos amigos, contado por la historia profética, los profetas Daniel, Apocalipsis y los profetas de las Sagradas Escrituras, diciéndonos cómo fue que se levantaron los Estados Unidos y cómo van a caer, queridos amigos. Esta historia es la que les contamos a ustedes sábado tras sábado. Y queremos que usted sea uno de los miles y miles de personas que se han beneficiado, que quieren y que el deseo del Señor es con su propia retina usted se entere de las cosas que sobrecogieron a esta tierra y a este mundo. El acabose de la humanidad, del hombre como hombre moral y la ruina de todo lo que Dios creó, de la creación de Dios. Ahí está, queridos amigos, porque el Señor ha revelado todo lo que el diablo haría con el hombre en esta tierra y en este mundo. Así que totalmente gratis para usted, queridos amigos. Muy bien, hemos venido hablando de temas trascendentales e interesantes en el destino de tu alma, en el destino de mi alma, en el destino eterno de nuestras almas. Y hemos venido hablando, queridos amigos, de lo que han sido las religiones en la historia y en la humanidad, pero la gente se preguntará y se preguntará usted, querido televidente, ¿cuál es la iglesia de Cristo hoy? Si eso ha sido así en la historia de la humanidad y el sistema romano papal está caído y es un sistema pervertido, depravado, criminal, con una historia de sangre, de crimen, de depravación, de saqueos, entonces, ¿cuál es la iglesia de Dios hoy? Y si el sistema protestante que Dios lo levantó en el año de 1517, levantando un hombre como Martín Lutero y como otros tantos antes de él y después de él, queridos amigos, entonces, si el sistema protestante, si las iglesias protestantes, todas están caídas porque todas se fueron detrás del sistema romano papal, porque todas se convirtieron en enemigas de Cristo, de Dios, de su ley, de sus mandamientos, entonces, ¿cuál es la iglesia de Dios hoy? ¿Cuál es la iglesia que dice la Biblia? Que es la iglesia verdadera de Cristo, porque es que la Biblia no nos dice a nosotros que la iglesia verdadera sea la católica, tampoco nos dice que sea la pentecostal, tampoco nos dice que sea la bautista, tampoco nos dice que sea la presbiteriana, tampoco nos dice la Biblia, no nos da el nombre de que sea iglesia de fe y esperanza.
pero no podemos cambiarla. Así que la Iglesia
necesita hacérsele hermenéutica y todas estas cosas que se inventaron los teólogos para enredar y engañar a la gente. Esto es claro y esto es literal. Dios no habita, no vive, no está en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, dice la Escritura, por manos de hombres, como si necesitase de algo. Tráigame que Dios necesita. Esto es para Dios. No, queridos amigos, en la iglesia de Dios, Dios no está allí. La iglesia de Dios es usted, queridos amigos, en su relación y en su servicio, que usted entre a prestar a Dios en su obra de santidad, para apartarse a Dios, porque santidad viene de la palabra santo, que quiere decir apartado. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, para hacer su voluntad. El que hace la voluntad de Dios, el que obedece los mandamientos de Dios, el que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, escrito está, es un santo de Dios. No es un santo de esos que canoniza el sistema romano papal con todas sus payasadas y con todas su despliegue de pompa y de rimbombancia y de fastuosidad. No, queridos amigos, eso no son los santos. Y si esos fueran los santos, pues usted, ni yo, ni ningún otro podríamos ser canonizados. ¿Cuándo nos van a canonizar a nosotros, queridos amigos? Ya les he dicho, el sistema romano papal no canoniza sino a los que se prestan, a los que les sirven, a los que les son útiles a sus intereses. Así que Dios tiene una iglesia, queridos amigos, es eterna, y eso es lo que escrito está aquí en Efesios. Mire lo que dice Efesios. Mire tan sencilla y tan elemental que es la Biblia y cómo se puede entender la palabra de Dios. Dice hablando de Cristo, dice aquí el Espíritu, y sometió todas las cosas bajo sus pies, de Cristo, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Dice la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Es decir, que la iglesia de Cristo es algo ¿qué? Algo vivo, no es algo muerto, queridos amigos. No son piedras, no son esas que se pegan con arena y con cemento, no son esas cosas que la gente cree, esos monumentos llenos de lámparas y de cosas y de cuadros y de bellezas que le ponen por allá y imitaciones de oro y todas esas cosas. No, queridos amigos, eso no es lo que el Señor nos dice, que la iglesia Él es una cosa viva, no como el sistema romano papal, que cuando cometen todas sus marranadas, todas sus vulgaridades, todas sus groserías, cuando cometen todos sus crímenes y todas sus inmoralidades sexuales y se arma el escándalo en el mundo, sale entonces el cardenal a hablar y a decir que lastimosamente la iglesia de Dios está conformada por los hombres y que los hombres son pecadores y que los hombres son malos y que los hombres son impíos y que los hombres son pervertidos, pero que la iglesia es santa, es pura y es buena. Entonces preguntémonos para pensar, ¿qué es la iglesia? Si los hombres están pervertidos y la iglesia es santa, pura y buena, ¿qué es lo santo y puro y bueno en la iglesia? Entonces ellos están refiriendo, si los hombres ellos corrompidos y pervertidos no son la iglesia, sino que la iglesia es otra cosa. ¿Qué es la iglesia? Los edificios, los pasillos, las alfombras, las lámparas, el oro, el fasto, las riquezas, el nombre, las propiedades que tienen. ¿Eso es la iglesia? No, queridos amigos, la iglesia es gente, es un pueblo que se aparta para el servicio de Dios. Eso es lo que nos dice aquí, que la cabeza de esa iglesia, la cabeza es Cristo. Cristo es una persona viva, tangible, visible, audible, tratable, y dice que su cuerpo está conformado ¿por quién? Por personas, como escrito está en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, dice, y vosotros también como piedras vivas, son piedras, pero piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los que están unidos a la cabeza, los que están obedeciendo a Dios, a las leyes de Dios, los que
creen en Cristo como su Salvador, los que están unidos a Él en sacrificio, en el sacrificio de no amoldarse a este mundo, de no entrar en amistad con esta tierra y con este mundo, como escrito está en el libro de Romanos, queridos amigos, allá en Romanos, en el capítulo 12, mire lo que dice Romanos capítulo 12 de interesante. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren lo que nos dice la Escritura: presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio vivo, santo y agradable. Esto es lo que no le gusta a la gente, queridos amigos, hacer del cuerpo algo santo y agradable. Le gusta la rumba, la juerga, la diversión, la licencia, el vicio, la parranda, la frivolidad. La gente cree que eso es gozar la vida. Este mundo, el diablo le metió a este mundo eso: comer, beber, sexo, droga, borracheras, rumbas, paseo, ocio, abundancia de comida. Eso es disfrutar, eso es gozar para el mundo. Ese es lo que el diablo le metió a este mundo. ¿Y qué nos dice el Señor? No, dice el versículo 2 de Romanos 12: no os conforméis a este mundo. Esa es la iglesia de Cristo, un pueblo que no se conforma a este mundo, queridos amigos, sino que sigue diciendo: sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ver, creer, ser inteligentes, queridos amigos, voluntaria e inteligentemente echar nuestra suerte con Cristo. No es como en la época de Nerón, de los romanos, de los depravados emperadores romanos, que para dominar al pueblo, para mantener al pueblo adormecido, entonces ellos decían que había que darles pan y circo, queridos amigos. Eso era así. Ustedes ven en las películas y todo en la historia, cómo les tiraban pan y les daban circo allá. Echaban a un león para que matara y despedazara a otro, a un hombre lo disfrazaban de oveja y le soltaban los perros. Queridos amigos, eso es lo que la gente pide hoy. Hoy en día son más tontos los de ahora que los de allá, porque allá les daban pan y circo. Hoy la gente quiere no el circo, pero se los están cobrando costosamente. El circo es caro en nuestros días y no hay pan. A la gente no le importa tener pan con tal de pagar caro por el circo. Y nos dice la Escritura entonces aquí que debemos renovarnos. No debemos conformarnos a este mundo, sino renovarnos. ¿Por medio de qué? Por medio del entendimiento, dice el Señor. Y solo puede venir eso a través de ¿qué? De su palabra. No nos conformemos ¿con quién? Con este mundo. ¿Por qué? Porque mundo es eso. Es la forma de hacer la voluntad del hombre. Es decir, cuando el Señor nos dice que no nos conformemos con el mundo, es porque el mundo, que es la forma de los hombres cumplir y hacer su voluntad, está en conflicto con la voluntad de Dios. Y entonces nos dice, hablándonos de eso del mundo, nos dice que es enemistad, estar en conformidad con este mundo, con la manera de los hombres vivir y hacer las cosas, y de ellos disfrutar lo que llaman el mundo. Nos dice el Señor en Santiago capítulo 4 versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad con este mundo es que enemistad contra Dios. Y dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de claro y así de sencillo. Eso no necesita interpretación, ni disección, ni tampoco necesita hacérsele exégesis o hermenéutica o hacérsele análisis. No, queridos amigos, dice el Señor: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nosotros debemos es de cumplir y hacer ¿qué? La voluntad de Dios, escrita donde en su palabra. Esto es para entenderlo literalmente, queridos amigos. La Biblia es para vivirla literalmente. Es la constitución celestial, es el manual del Creador, es para entenderlo literalmente, a menos que sea una representación, un símbolo o una figura en las profecías, que eso también se puede entender e interpretarse en la Biblia sola y solo la Biblia. Así que Dios tiene una iglesia, queridos amigos. Dios tiene una iglesia y no es una gran catedral, ni
guardan sus mandamientos, porque el Señor Jesús dijo, donde estén 2 o 3, yo estaré allí en medio de ellos. Pues solo la presencia del alto y el sublime es lo que puede constituir una iglesia, queridos amigos. 2 o 3, dijo Jesús, no dijo multitud. El sistema romano papal se le infla el pecho y el ego de decir que tiene 900, 1000, 2000, 3000 súbditos en este mundo y en esta tierra, pero queridos amigos, el Señor Jesús no habló de multitudes. El Señor Jesús dijo fue 2 o 3, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, es decir, en mi carácter, en mi fe, en lo que el Padre ha dicho, en mi obediencia a los mandamientos establecidos por él, ahí yo estoy en medio de ellos. Y eso es lo que el Señor Jesús nos da el mensaje de que en los últimos días 2 o 3, queridos amigos, iba a ser tan compleja la cuestión de la sociabilidad, de la socialización en esta tierra en los últimos días, que el Señor dice simplemente 2 o 3, porque 4 ya serían multitud, y esos 2 o 3 son su papá, su mamá, sus hijos, el papá, la mamá, el hijo. Eso es lo que el Señor quiere, que cada casa, que cada hogar sea una iglesia, queridos amigos, en donde el padre sea el sacerdote que llame a quien, a la familia, a estudiar y a conocer y a hacer la voluntad de Dios. La iglesia es eterna, porque así como el Evangelio de Dios es eterno, como Dios es eterno. Y el fundamento de la iglesia, queridos amigos, es Cristo Jesús. Él es el fundamento de la iglesia, no como el sistema romano papal ha enseñado y engañado al mundo entero, enredándolo con el cuento de que el Señor le dijo a Pedro que él iba a edificar su iglesia sobre él, que sobre ti edificaré mi iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán. Queridos amigos, más se demoró Jesús en decirle esto a Pedro que las puertas del infierno en prevalecer contra Pedro. Las puertas del infierno prevalecieron contra Pedro cuando negaron a su Señor. Las puertas del infierno prevalecieron contra Pedro cuando tuvo que ser reprendido, cuando tuvo que ser regañado por el apóstol Pablo. Pedro nunca reclamó. En la Escritura jamás se habla de que Pedro haya sido papa. Jamás se mostró a Pedro con anillo. Él nunca. Hubo un concilio de discípulos y el que lo presidió fue Santiago. Ni siquiera Pedro tuvo nada que ver en ese rollo. Engaño, mentira. La historia, queridos amigos, totalmente gratis para ti, para que te enteres de todo esto. ¿Cómo surgió el papado? ¿De dónde vino el papado? ¿Cómo fue que se montó en la cresta de la humanidad para juzgar al mundo, a la humanidad, hasta nuestros días? Y cómo también dice el Señor que va a ser su caída, queridos amigos. Entonces la iglesia de Dios, ¿qué? Es eterna. La iglesia de Dios es eterna, queridos amigos. Y el fundamento de esa iglesia eterna, pues no puede ser otra cosa, no puede ser otra persona que una persona eterna. El fundamento no es Pedro mortal, el fundamento no es el Papa mortal, degradado, pervertido y corrompido a menudo por lo que come, por lo que bebe, por lo que dice. Escrito está en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 11. Óigalo bien, oiga lo que dice el Señor aquí. El fundamento de la iglesia eterna es eterno, porque nadie, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, queridos amigos. ¿El cual es qué? Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Pedro? ¿El Papa? ¿El César? No, la iglesia es eterna, por lo tanto el fundamento de esa iglesia también es que es eterno. ¿Quién es el fundamento de esa iglesia? Cristo Jesús es eterno, es una persona sobre eso, y Él como cabeza, los demás estamos y estaremos, y el Señor quisiera que estuviéramos en Él, establecidos en Él, creciendo en Él, edificados en Él. Dice, es como piedras vivas, pero aquí el Señor no nos menciona absolutamente nada de edificios, ni de catedrales, ni de maravillosas estructuras arquitectónicas, que es el templo, y que esto con los minaretes y con las cúpulas y con las ojivas. No, queridos amigos, nada de esas cosas, porque la iglesia es viva, como escrito está en el libro de
Pedro, oiga lo que dice el Señor allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice el Señor: mas vosotros, los que conforman esa iglesia eterna, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor está llamando a un mundo, está llamando a un pueblo, está sacando a la gente de todas las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque andan en la ignorancia, andan desechados de la gloria de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Es un qué? El Señor nos dice que la iglesia es un pueblo que comprado por Él. No dice aquí que son piedras, que son edificios, que son tierras. La iglesia es un pueblo, un real sacerdocio, una nación que santa, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. A la gente le gusta la religión del sistema romano papal, por ejemplo, porque es liviana, porque es mundana y porque de todo se puede vivir y de todo se puede gozar y de todo se puede enrumbar, y el borracho y la prostitución y el homosexualismo y la pederastia y el robo y todo, queridos amigos. Allí el robar no es pecado, pecado es dejarse sorprender, eso sí es pecado. Y en el sistema de protestantismo, pues igual, la mundanalidad, la pasarela, el gozo, la juerga, la sociabilidad, el club social, todas estas cosas, eso encanta porque están amoldados ¿a quién? Al mundo. ¿Y qué dice el Señor? Que la iglesia de Él no se amolda al mundo, porque la amistad con el mundo es amistad ¿con quién? Es enemistad contra Dios. Y dice el Señor que cualquiera que se constituya, que se haga amigo de este mundo, que es la manera de los hombres hacer y llevar a cabo su voluntad inspirada y manipulada por Satanás, es enemigo ¿de quién? De Dios. Eso es lo que la iglesia de Dios, queridos amigos, lo dice la Escritura, que es viva, no son piedras, que la iglesia de Dios es eterna, es para siempre, jamás. No se estableció en el Edén, tampoco se estableció con Cristo, tampoco se estableció en el desierto con los rituales simbólicos. No, si el hombre no hubiera transgredido la ley de Dios, no hubiese habido necesidad de sacrificios y de ceremonias y de rituales, queridos amigos. Así es simple y así es sencillo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios es eterna, y allí es donde ustedes y yo tenemos que entrar. La gente se está saliendo de las iglesias, como el Señor dice que va a sacar la gente de allí, que le va a secar las aguas, es decir, la gente al sistema romano papal. El sistema romano papal se está quedando y se va a quedar sin gente. Ellos sacan estadísticas y cuentas de que son 1.000 y más millones, pero no, queridos amigos, no. La iglesia, vea, me tocó ver a mí en la ciudad de Medellín, en el año de 1991, cualquier cantidad de iglesias. En la ciudad que decía alias Juan Pablo II, que si él quisiera poner un segundo Vaticano, una sucursal del Vaticano, la pondría en Medellín, queridos amigos, porque allá la gente es más católica que el Papa, como dice el dicho. Y me tocó ver cualquier cantidad de iglesias tapiadas, queridos amigos, es decir, con las puertas llenas de ladrillo, tapiadas totalmente. Ya nadie va allí a oír nada, queridos amigos. Y en esta ciudad igual, queridos amigos, en esta ciudad de Cali, Colombia, en esta ciudad también cualquier cantidad de iglesias tapiadas y vendidas para demolerlas y hacer edificios y ganancia y todas estas cosas. Y eso lo hicieron como, pues, Juan Pueblo, queridos amigos. Eso lo hicieron con rumba, eso lo hicieron con carnaval, eso lo hicieron con fritangas, eso lo hicieron con borracheras. Esas iglesias fueron levantadas a punta de juegos, rifas y espectáculos, a punta de fornicación y de toda clase de vicios, y vendiendo toda clase de estas cosas, queridos amigos. Aquí lo hicieron. Pero ahora ellos son los dueños de todo eso. La iglesia de Dios, lo que ellos llaman, entre comillas, la casa de Dios. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios es eterna, queridos amigos, como nos dice aquí. Mire la iglesia de Dios, mire quiénes asisten a esa iglesia.
Escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Mire quiénes son los miembros de esa iglesia. Mire quiénes son los que asisten a esa iglesia. Escrito está en el libro de Hebreos, capítulo 12. Dice el Señor aquí, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, es decir, al monte de Sión. No, ya no nos acercamos a eso, eso ya quedó en el pasado. Ahora la ley de Dios no va a ser escrita en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón, de nuestra mente, que es lo que simboliza corazón. Entonces nos dice que ya no, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, es decir, al mismísimo templo de Dios, al mismísimo lugar santísimo del santuario celestial. Y dice aquí, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo, es decir, a la Jerusalén celestial, no eso de el turismo eclesiástico de las iglesias y de la peregrinación del sistema romano papal y el protestantismo, que hay que ir a Jerusalén por santidad y que por acción de gracias y a tomar agua del lago de generación. No, queridos amigos, a la ciudad de Dios vivo, allá en el cielo, dice Jerusalén, la celestial, dice a la compañía de muchos millares de ángeles. Miren la iglesia, lo que constituye la iglesia viva y eterna de Dios, millares, muchos millares de ángeles. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Oiga, qué tremendo, los primogénitos de Dios, los fieles a Dios que están inscritos en los cielos. ¿Y quién más asiste a esa iglesia? Dice, Dios, el juez de todos. ¿Y quién más asiste a esa iglesia? Dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son esos justos hechos perfectos? Pues ustedes y yo, si queremos entrar en el servicio de Dios. La palabra espíritu quiere decir persona, queridos amigos, individuo, eso es lo que quiere decir la palabra espíritus. Dice, todos los espíritus de los justos hechos perfectos, perfeccionados en la palabra, en el evangelio, en la obediencia, en el no amoldarse a este mundo, el del no andar en las transgresiones de esta vida y de esta tierra. A eso, mire, el Señor tiene un pueblo en esta tierra, no uno aquí y allá, es una multitud. Por eso el Señor dice que de este mundo y de esta tierra, Él habla de los linajes de toda la tierra, tribu, lengua, pueblos. No es que la iglesia católica es la verdadera, no es que la iglesia pentecostal es la verdadera, no que la iglesia adventista es la verdadera, no que la iglesia bautista. Cristo no hay etnocentrismos ni etnoexclusivismos, como lo vemos reclamar por todas las iglesias. El sistema romano papal mató más de 100 millones de hombres y de mujeres fieles a Dios y a Cristo, reclamando el ser el Señor y que todos se sometieran a Él y que nadie podía ser salvo sino a través del sumo pontífice. Queridos amigos, no. Y todas las iglesias protestantes, a donde tú te vayas, a los testigos de Jehová, al adventismo, a los bautistas, a todos ellos, a ellos te van a decir que esta es la verdadera, que esta es la verdadera, que la mía es la verdadera, que la de aquí es la que salva. No, queridos amigos, eso no es lo que escrito está. El Señor nos dice es que la iglesia de Cristo es la que llena que la plenitud de todos los linajes de la tierra. En Cristo no hay castas, queridos amigos, no hay linajes en el Señor Jesucristo. Es a ti, a mí, los que en otro tiempo, como leímos, no éramos pueblo. Por eso el pueblo que el Señor escogió para dar este mensaje y esta luz fue a los judíos, pero como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios y se agarraron fue a despilfarrar y a dejar perder el pan de la vida, queridos amigos, en vez de dárselo a los otros, se dedicaron fue a mirar la vida de manera etnoexclusivista. Nosotros somos los de Dios y los demás son del diablo. Nosotros somos los limpios y los otros son los sucios. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Queridos amigos, ¿qué hicieron con el Señor Jesucristo los judíos? Pues lo que el Señor les había mostrado en la Escritura que iban a hacer con el Mesías cuando viniera, y que los judíos decían, no, imposible que no. Eso fue lo que hicieron, queridos amigos. Así que el Señor nos dice es que la iglesia es eterna, queridos amigos, y está conformada por qué. Mire, ya estamos leyendo aquí en Hebreos capítulo 12. Dice,
muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez, oiga, el Padre eterno, juez de todos, a los espíritus de los justos, la gente que vive, que está viviendo, hechos ¿qué? Hechos perfectos, que están caminando en perfección, que el Señor finalmente les hará aptos para morar con Él. Y oiga, ¿quién cierra esta lista? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Él siempre cerrando. El último, mire, el último en la lista es Cristo. El último es ¿quién? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A esta iglesia es a la que tenemos que meternos nosotros. Aquí, a esta iglesia es la que debemos nosotros aspirar, entrar y estar, queridos amigos, a la iglesia eterna, a la iglesia viva, a la iglesia donde asiste Dios Padre, a la iglesia donde asiste Cristo, y la gente que quiere santificar su vida, que quiere apartarse del mundo, y los hombres y las mujeres, queridos amigos, que quieren ser fiel a los mandamientos de Dios y creer en Cristo como su único fundamento, como su único Salvador, como su único, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso a través de la historia la gente se ha salido, así como lo hizo Cristo. No fue solamente en el tiempo de Cristo. Antes de Cristo también cuando corrompió el sacerdocio en Israel, el sacerdocio levítico, y todo eso se corrompió. La gente fiel y eso, prefirieron ellos cometer un pecado según ellos pensaban, de hacer su sacrificio en su casa con su familia, con sus hijos, y no ir allá al templo, queridos amigos, que se ha convertido en un banco, se han convertido en una guarida, el de ladrones. Y ustedes conocen la historia, que el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, se apartó de los sacerdotes, se apartó del templo de los dirigentes religiosos, y se apartó también de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Y así mismo, como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea a través de todas las generaciones. Cuando los reformadores, Martín Lutero, Hus, predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de las iglesias establecidas, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar a otra clase que anhelaba conocer la verdad. Fueron a otros que querían conocer y vivir. En nuestros días, hoy, ahora, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores, de seguir a Dios, su palabra, de seguir su obediencia, están entonces obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Queridos amigos, la historia se repite y se está repitiendo y se repetirá. La desbandada en las iglesias va a ser terrible. ¿Por qué? Porque el Espíritu está trabajando. Yo no convenzo a nadie, no tengo poder de convencimiento. Qué bueno fuera tener ese poder de convencimiento, pero si yo pudiera convencer, seguramente no lo usaría para lo que Dios quiere que sea usado. El que convence es el Espíritu Santo. Usted simplemente, como dice el Señor, el oír por la palabra de Dios, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe es por el oír, y el oír por oír la palabra de Dios, queridos amigos. Esa es la fe. Cuando yo le digo aquí la palabra, ya le queda pegada ya en la médula de su cerebro, y el Espíritu Santo es el que trabaja y maneja su caso de manera particular. Así que
La historia se repite en todos los tiempos. Los que persiguieron a Cristo fueron los escribas, los gobernantes, los sacerdotes, los hombres que desempeñaban el oficio sagrado, aquellos que creían que su justicia estaba por encima de todo el mundo, que se creían los más santos, los ediquín. Estos hombres supuestamente piadosos fueron los más feroces perseguidores que tuvo Cristo. Fueron los maestros del pueblo, los que se burlaron de él cuando colgaba en la cruz, queridos amigos, así de simple y de sencillo. Esa es la historia hoy en día. Todos los pastores, todos los sacerdotes, con el Papa a la cabeza, son los mayores enemigos de Cristo, de su ley, de su evangelio y de su pueblo. Eso no necesitamos nosotros decir que yo estoy diciendo aquí calumnia. Vaya a la historia, mírelo, queridos amigos, alrededor suyo, abra los ojos, mírelo si el Señor le permite verlo. Y dice, no puede uno menos que extrañar la rara infatuación que existe en este mundo con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. La gente no cree en esto, la gente cree lo que le diga. Pastor, háblenos, díganos usted, porque usted fue el que se quemó las pestañas en el instituto, en el seminario, en la Universidad Gregoriana. Usted es pastor, usted es el que hable, lo que el pastor diga. Eso fue lo que me enseñó el pastor, dice la gente, pero no son capaces de dar razón cuando se presenten entonces a Cristo. ¿Qué razón van a dar de su fe? ¿Qué razón van a dar, queridos amigos, del por qué se van a perder o por qué van a ir con el Señor? Queridos amigos, el Señor nos dice de que cada uno, de que la salvación no va a ser por grupos. Ninguna denominación, ninguna organización religiosa tiene poder para salvar a nadie, queridos amigos. La salvación no va a ser por equipos, no va a ser por denominaciones, la salvación no va a ser por organizaciones religiosas, la salvación es individual y cada uno de nosotros tenemos que responder de manera individual ante Dios. Por eso el Señor nos dice que debemos estudiar su palabra por nosotros mismos y sacar nosotros mismos nuestras propias conclusiones, porque tendremos que dar cuenta por nosotros mismos delante del reino de Dios, que la ignorancia no va a excusar ni a viejos, ni a jóvenes, ni a viejos, queridos amigos. Así de simple y así de sencillo es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos, y eso es lo que el Señor quiere, que la gente se pellizque. Dice que deben agitarse los espíritus, que toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Y eso es lo que el Señor quiere, pellizcar a la gente, que la gente se sienta ofendida, que se sienta herida en su susceptibilidad, para que despierten, queridos amigos, porque neutralidad no hay en el Señor, porque la neutralidad en esta crisis en que estamos espiritual y religiosamente es la manera, el más degradante tipo de hostilidad contra Dios. Quiero decirles, traigan a los jóvenes, traigan a nuestros niños, siéntese papá, mamá, abran la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender para que usted sea libre. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los hermosos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre reposo.